Interviene en Mali, intervino ya en Libia, pero el caso de Sahara esto es claro. Sí. Señor Carlos Martín Maristen, buenos días. Buenos días, gracias. Señor Carlos, usted acaba de participar en el Foro Mundial de 5420, repito. Usted, señor Carlos, usted acaba de participar en el Foro Mundial Social que acaba de celebrarse en Túnez. ¿Cómo nos valora usted dicho foro en lo relativo a la cuestión del Sáhara Occidental? Bueno, creo que la valoración es muy positiva porque, bueno, por primera vez, tal vez en la historia del Foro Social Mundial, por lo que yo conozco, los propios saharauis han llevado adelante diferentes foros y trabajos de debate sobre la situación del Sáhara Occidental, sobre la situación de las mujeres, sobre la cuestión de la autodeterminación, también sobre el tema de las violaciones de derechos humanos. De hecho, yo participé con la presentación del informe que he coordinado durante el foro y que tuvo una muy buena acogida, ¿no? También encontramos en el mismo foro pues diferentes reacciones negativas de ciertos sectores, de personas que trataron de manipular y de generar un poco tensión después de la presentación, pero creo que esos son pequeños incidentes que no merecen la pena darles demasiada relevancia, ¿no? Lo importante es que el informe se presentó, que tuvo una muy buena acogida, que hubo un buen debate con los participantes, con las personas interesadas, que el propio Foro Social Mundial, el sector de los movimientos sociales ha hecho una declaración de apoyo, digamos, al pueblo saharaui, y creo que eso es importante, porque uno de los problemas del caso del Sáhara, uno de los problemas más importantes del caso del Sáhara es el olvido en el que ese conflicto se ha mantenido durante mucho tiempo, y creo que se conozca la situación del Sáhara es parte del buscar salidas políticas al conflicto. Como me ha dicho señor Carlos, usted presentó este informe que se titula El oasis de la memoria histórica, violaciones de los derechos humanos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, el informe está hecho en base a un trabajo tanto en los campamentos de refugiados como en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, con 261 testimonios directos de víctimas que hemos recogido. Y en esos testimonios hay una muestra representativa, al menos cualitativamente, de los diferentes patrones de las violaciones de derechos humanos que se han dado en el caso del Sáhara Occidental o contra la población saharaui. Quiere decir que son casos de bombardeos, especialmente el año 76, ¿no? Y especialmente el caso de Modreiga, Angala, Gelta o Tifariti, ¿no? Por primera vez tenemos un listado de muertos, por primera vez tenemos un listado de heridos en ese bombardeo, porque nadie nunca ha investigado ese caso. No hay un reporte de Naciones Unidas sobre el caso de los bombardeos, que es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Investigamos también los casos de pillaje, ¿no? De la muerte o la matanza de camellos, cabras, como una forma de acabar con un modo de vida nómada, ¿no? Durante 15, 20 años en el Sáhara Occidental el modo de vida nómada de los saharauis terminó, ¿no? Porque las condiciones de la guerra y la matanza de los animales, la concentración de la población nómada en las ciudades de forma obligatoria acabó con esa forma de vida. Investigamos también la cuestión sobre los desaparecidos, ¿no? Todavía hay 409 desaparecidos según los nombres y los datos concretos que nosotros hemos podido rescatar en el caso del Sáhara, de los que no se conoce su paradero. El Reino de Marruecos ha dado una versión diciendo que la mitad de estos están muertos y ha dicho que están muertos debido a las condiciones, sin dar más referencia de dónde están los cuerpos, ni devolver los restos a sus familiares, ni hacer una investigación independiente sobre qué es lo que pasó. Y también hemos investigado los casos que tienen que ver con detención arbitraria y tortura, los casos de prisioneros de guerra, algunos casos de detención arbitraria durante los primeros años, el caso de los que se llaman de los 26, algunos casos emblemáticos, ¿no? Como el caso del 87, ¿no? La detención y desaparición de Aminetou Haidar, Ghali Ajim y Ibrahim Dahar, personas que han sido después militantes de los derechos humanos saharauis muy conocidas en el mundo. Y ese primer tomo termina con el capítulo de Gedenisik, ¿no? como la última gran manifestación del pueblo saharaui para reivindicar sus derechos económicos y sociales, que fue finalmente desmantelada. En Gedenisik hubo 20.000 saharauis reunidos, según fuentes del Departamento de Estado. Eso significa el 10% de la población saharaui que se encuentra en esos territorios, lo cual muestra el nivel de movilización pacífica que
que esa movilización tuvo, y la respuesta del desmantelamiento, la muerte posterior de varios miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, también de algunas población civil saharaui. Y con ese panorama tratamos de dar una investigación lo más consistente posible de cosas sobre las que no se reconoce la verdad de los hechos, ¿no? El reconocimiento de la verdad, la investigación independiente es el primer paso para poder enfrentar las consecuencias de esas violaciones de derechos humanos. Y en la segunda parte de la investigación lo que se muestra son cuáles han sido estas consecuencias, ¿no? El impacto de la violencia no es un polvo que se puede esconder debajo de la alfombra, debe ser algo que debe ser abordado para la búsqueda de una salida política a un conflicto, y ahí abordamos cuáles han sido las consecuencias psicológicas para las víctimas, ¿no? Las consecuencias en las mujeres. Hay que tener en cuenta que el caso del Sáhara muestra un gran impacto de la violencia contra las mujeres, en términos comparativos tal vez mucho mayor que otras situaciones de conflicto y guerra en otros países. El 30%, por ejemplo, de las personas que estuvieron detenidas en centros clandestinos de detención, al menos 30% fueron mujeres. Y las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos han recaído siempre en las espaldas de las mujeres, que son las que se han tenido que hacer cargo de sus familias, han sufrido, también detención arbitraria y tortura directamente, han tenido que enfrentar las situaciones de reconstrucción, tanto en el refugio, ¿no? Fueron las mujeres las que en el contexto de la guerra mantuvieron la vida en el refugio y esa capacidad de resistencia, como digamos, las mujeres han tenido un papel muy importante en las movilizaciones en el Sáhara Occidental. Y por último, la última parte del informe da cuenta de cómo esta dimensión de los derechos humanos debe ser parte de la búsqueda de una salida política al conflicto. Es decir, el caso del Sáhara es un caso en el cual hay un cese el fuego, pero no hay un proceso de paz asociado a ese cese el fuego, y es el único caso en el mundo en el que eso ha sucedido. Hay que aplicar una agenda de lo que llamamos la justicia transicional, es decir, una comisión de la verdad para el Sáhara, una investigación de los casos de las fosas comunes, la devolución de los restos de los familiares, un banco genético. Hay que promover la desmilitarización del Sáhara para que se pueda hablar libremente de cuáles son las alternativas políticas frente a la situación. Tiene que haber una legalización de las organizaciones de derechos humanos. En el Sáhara es también el único caso en el mundo en el que las organizaciones de derechos humanos son ilegales, son acusadas sistemáticamente de atentar contra la integridad territorial del país, de Marruecos. Entonces han sido consideradas ilegales, a pesar de que tienen resoluciones judiciales favorables, no pueden realizar su trabajo, no pueden recibir ayuda exterior, no pueden desarrollar programas de atención a las víctimas. Todas esas condiciones tienen que cambiar para que el problema del Sáhara encuentre una salida, sea cual sea la salida política, ¿no? Independientemente de cuál sea la decisión que el pueblo saharaui tome sobre su futuro. Señor Carlos, dicho documento fue también presentado en otros foros y encuentros internacionales sobre los derechos humanos. Sí tuvo un eco favorable ante estos mismísimos, en dichos encuentros, mejor dicho. El informe ha tenido una recepción muy favorable en todos los lugares en los que lo hemos presentado, ¿no? Y lo hemos presentado primero públicamente el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Públicamente se presentó en el País Vasco, que es la Universidad del País Vasco, que ha sido quien ha financiado ese estudio, y por primera vez hay una documentación, digamos, más profesional, si quiere verse desde el punto de vista de los derechos humanos, de un conjunto muy amplio de situaciones de violaciones de derechos humanos sufridas por el pueblo saharaui, por las víctimas saharauis. Lo presentamos también en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, tuvimos una sesión con la presentación del informe. Lo presentamos en el Senado de Francia, con una sesión sobre derechos humanos en el Sáhara Occidental. Hablamos también del libro y se presentó públicamente. También lo hemos presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Español, del Estado español, para que los congresistas tengan un conocimiento directo de esa situación. Lo hemos presentado en Andalucía y vamos a seguirlo presentando en otros lugares como el Foro Social Mundial, para que haya una difusión, digamos, del caso del Sáhara, y también para que haya una información contrastada y consistente sobre los diferentes casos que ahí se investigan, ¿no? Frecuentemente las versiones sobre el Sáhara se consideran opiniones de diferentes posturas políticas, pero hay poca documentación sistemática o más sistematizada, como en este caso, que permita a quien tiene voluntad de contribuir a la búsqueda de una salida política también tener información consistente para evaluar la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui. Señor Carlos, hablando de las violaciones de los derechos humanos por Marruecos, un grupo de 3 activistas españoles de derechos humanos, el ingeniero Daniel Aluda, la profesora María Ciria y la militante de derechos humanos
Pomar y su acompañante militante saharaui de los derechos humanos, Ahmed Tanji, fueron atacados el pasado fin de semana en la ciudad saharaui ocupada de Smara por colonos marroquíes que estaban en 8 taxis y que después de perseguir a los observadores españoles consiguieron parar el coche en el que se hallaban y les propinaron insultas y amenazas de muerte. Ello sucedió ante los ojos de la policía marroquí, que no intervino para evitar la agresión. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que no conozco el caso concretamente, lo he leído como lo ha podido leer usted, lo ha aparecido un poco en los medios de comunicación. Creo que yo he estado 2 veces en el Sáhara Occidental, he tomado testimonios en el Sáhara Occidental, he visto el grado de militarización y presencia policial que existe en el Sáhara Occidental, o sea, la presencia policial es muy importante. Yo mismo he sido seguido digamos, de una manera muy abierta por miembros de policía o por servicios de inteligencia vestidos de civil, ¿no?, durante mi trabajo, lo cual me parece que es una cuestión inaceptable, ¿no? Y creo que las condiciones para poder hacer un trabajo de verificación de los derechos humanos, ¿no?, para poder tener una convivencia normalizada, conllevan una desmilitarización del conflicto del Sáhara, y yo no sé si en este caso ha habido implicación o no de colonos o de fuerzas, digamos, o sectores de inteligencia organizados, no sé quiénes serían los autores de esta presión psicológica y de esta agresión, pero me parece que son condiciones inaceptables, ¿no? Para promover cualquier situación de salida política al conflicto se necesitan medidas de distensión, ¿no?, medidas que bajen la tensión, medidas de verificación de los derechos humanos que permitan que se puedan discutir las diferentes opciones políticas, ¿no? Y estas situaciones de presión sobre observadores internacionales me parece que tienen un efecto muy negativo, no lo han tenido muy negativo en otros países y conflictos, ¿no? Y creo que en el caso del Sáhara Occidental se necesita promover condiciones para que la presencia internacional se pueda hacer en condiciones de libertad también. También hablando otra vez de violaciones de los derechos humanos, durante la presencia del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, durante su visita a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, hubo 5 mujeres que fueron desnudadas por completo por el mero hecho de participar pacíficamente en una sentada pacífica. ¿Cuál es su comentario al respecto? Pues en el mismo sentido que el anterior, ¿no? Creo que todas las agresiones sobre la población civil me parece que son inaceptables, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, el uso del desnudo forzado, las agresiones físicas o psicológicas deben ser desterradas del Sáhara Occidental, ¿no? Recientemente, yo tuve oportunidad de conocer de fuente directa el trabajo que también hizo el grupo de la Fundación Robert Kennedy en el Sáhara Occidental, ¿no? Ellos fueron testigos de una agresión similar en la calle, ¿no? Hicieron fotos de esta agresión, ¿no? Y Eric Sotas, el expresidente de la Organización Mundial contra la Tortura, declaró en el foro en el que compartimos en el Parlamento, en el Senado francés, ¿no?, como cuando fueron con las fotografías a hablar con el gobernador para decirle, bueno, esto es lo que hemos visto con nuestros propios ojos, estas son las fotografías, la respuesta del gobernador fue decirle que cómo podría él saber que esas fotos son ciertas y no están trucadas, vamos a decir, ¿no? Lo cual es una respuesta absolutamente de desprecio frente a un nivel de estos observadores internacionales, digamos, de cuyo trabajo en diferentes países del mundo ha sido tan importante, ¿no? Creo que ese tipo de actitudes muestran el desprecio frente a la presencia internacional y hacia una cultura de derechos humanos, ¿no? Y son también consecuencias de la impunidad. Creo que la impunidad en el que se ha seguido manteniéndose el caso del Sáhara propicia ese tipo de situaciones, ¿no? Lo que hay que acabar es con la impunidad para que realmente ese tipo de conductas se puedan cortar, ¿no? Y pueda haber condiciones para poder ejercer, digamos, las libertades básicas, ¿no?, de reunión, de asociación, de manifestación, que desgraciadamente siguen limitadas, cuando no agredidas o cuando no eliminadas en el caso de la población saharaui. Muchísimas gracias, señor Carlos Martín, por todas estas precisiones. Bueno, gracias a ustedes, y les animo, si quieren, a poder compartir el informe. Se llama Oasis de la Memoria, también está disponible en la web, y es un resumen en castellano y un resumen en inglés para quien pueda buscarlo, ¿no? Y le puede interesar la situación en el Sáhara. Yo creo que es un intento de documentar, digamos, esos casos como una manera de contribuir a una cultura de derechos humanos también en la región del Magreb. Sí, gracias entonces.